Bueno, muy buenas noches. Nos encontramos una vez más en nuestro programa Mujeres que Transforman. Y hoy con unas invitadas muy especiales que ciertamente han sido también protagónicas en estas últimas jornadas en torno a lo que podemos llamar sin duda alguna como una forma de terrorismo estatal para ahogar en sangre la movilización ciudadana, la protesta social, el paro nacional. Está con nosotros Sol Uribe Vázquez, Sitsi Uribe Vázquez y Alexa Garzón. Así que bienvenidas, es un verdadero gusto que nos estén acompañando. En este programa contribuimos al empoderamiento de las mujeres para la transformación de la humanidad y estamos convencidos que la transformación profunda de Colombia, la transformación profunda de la sociedad implica vencer la cultura patriarcal e implica que mujeres como ustedes pues justamente contribuyan desde los distintos escenarios de luchas, de sufrimientos, de resiliencias, de experiencias, a transformar la política, a transformar la cultura, a transformar la sociedad, a transformar la institucionalidad. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de compartir con nosotros y nosotras estos objetivos, estos sentimientos, estas luchas. Quisiera entonces que empezaran ustedes por presentarse en cada una. Sol y Sitsi, pues ya los que siguieron la transmisión en directo o en diferido del debate de moción de censura a el ministro de la Defensa, al señor Diego Molano, sin duda tuvieron la oportunidad de emocionarse, tuvieron la oportunidad de escuchar sus mensajes profundos, su extraordinaria valentía desde el recinto del Congreso de la República, de la plenaria del Senado. Y bueno, Alexandra, ayer mismo en la noche vimos su testimonio, su mensaje, resumiendo toda la brutalidad policial, todo lo que había sucedido durante una de las jornadas de represión más violentas en la ciudad de Bogotá contra los habitantes de Usme, contra los jóvenes de Usme, y me impactó también, me impactó mucho la fuerza de Alexandra, la fortaleza de su mensaje. Así que, bueno, realmente es un gran honor para nosotros tenerlas a ustedes esta noche en este espacio de Mujeres que Transforman. Empecemos, Sol. Hablemos de lo que estás viviendo, de lo que estás sintiendo, de lo que ha significado el asesinato de Lucas, de cómo llegas al Congreso de la República, cómo construyes ese mensaje no solamente para el país, porque mucha gente también afuera, en muchas latitudes, ha seguido también el valiente testimonio de ustedes en esa intervención en la plenaria del Senado de la República. Entonces, Sol, por favor, tienes la palabra. Bueno, pues nosotras, por el apoyo de personas que quieren que esto cambie, nos permitieron ir a Bogotá, ¿sí? El viaje estuvo bien y llegamos pues como con propuestas de discurso porque nos habían dicho que teníamos poco tiempo. Entonces, pues como en la búsqueda de enviar un mensaje, yo desde las visiones que tengo y también recordando el mensaje que mi hermano dejó antes de que
República. todo esto sucediera, estábamos siempre abogando y abogaremos hasta el fin por la conciencia de cada una de las personas, también por fortalecer sus niveles éticos, por sus principios, porque pues solo esto puede cambiar si todos ponemos de nuestra parte, no, realmente no es un problema solo que está ya en las esferas altas gubernamentales, es también social, es cultural. Nosotros somos una comunidad en la que preferimos delegar las cosas, preferimos no estar pendientes, preferimos tal vez hasta ignorar muchas de las cosas que suceden porque digamos que si yo estoy en un estado de confort mínimo, pues no pasa nada, ¿cierto? Entonces, esto que está sucediendo ahora nos toca a todos a nivel personal, porque ahora estamos en el proceso de sentir y entender que mi dolor también es tu dolor. Y abogar por el amor, por la capacidad que tenemos de dar al otro y de compartir, también nos ha permitido ver que no solo somos fiesta y fútbol, sino que somos una comunidad que se apoya, que es capaz de ir y entregar mercados y colchonetas y unir fuerzas para ayudar a los demás. Aunque no tengamos mucho, hacemos de donde podamos para ayudar, ¿cierto? Compartimos. Entonces, uno llega a un congreso para decirles a ellos que, bueno, unámonos todos en la misma causa, buscando el bienestar y, y bueno, la igualdad para todos en este territorio, porque como bien lo había dicho, esto es un paraíso, este país es un paraíso, no nos falta absolutamente nada. Nos hace falta tal vez ser más equitativos y, y nos hace falta ser conscientes para tomar mejores decisiones políticas. Entonces, es muy interesante tal vez también que nuestros discursos no solo estén buscando culpables, sino que nos hagamos responsables. ¿Cómo vamos a hacer todos para cambiar eso? Porque es que es de todos. Entonces, es bonito empezar a hacer estas manifestaciones también del amor, de la ternura, de la entrega, porque es necesario transformarnos también desde adentro, como individuos, porque así también aportamos hacia los demás, o sea, de granito en granito se llena el costal, ¿cierto? Entonces, llegar al Congreso fue eh, el discurso hacia la conciencia, hacia la capacidad de ser humanos, porque ¿dónde está la humanidad? ¿Cierto? Mi pregunta es, ¿dónde está nuestra humanidad? Y claro, responsabilicémonos de nuestras decisiones. Y eso es lo que estamos haciendo ahora con la protesta, diciendo, bueno, hubo una mayoría que tomó decisiones y ahora lo pesado que ha sido para la población, porque todo este exceso de fuerza policíaca, todo este abuso de la autoridad nos ha golpeado a todos. Y creo que es el momento en el que veo y siento que la población, que nosotros los colombianos nos estamos responsabilizando. Y fue muy bonito entrar y hacer presencia porque a veces uno siente y uno considera que la gran mayoría de la bancada no nos representa, no representa lo que nosotros necesitamos, sentimos y debemos exigir. Entonces, haber entrado y haber podido dar un par de palabras los minutos que fueron, es bonito porque estamos ahí para representarnos, estamos ahí para decirle a todo el mundo lo que realmente pasa. Bueno, Sol, muchas gracias, sí, muy profundo, muy bello tu mensaje. Sol es licenciada en música, cantante, con experiencia de 10 años en docencia en áreas de iniciación, sensibilización y teoría musical, técnica vocal, piano, guitarra y violín. Ha laborado con grupos, comunidades y personas de 2 años hasta 60 años. Y bueno, ustedes han comprendido ya lo que expresó en el Congreso de la República y lo que acaba de
de decir en pocas palabras ese profundo amor, amor por nuestro país, amor por la vida, amor por la humanidad. Gracias, Sol, por esas palabras. Bueno, ahora, Sitsi, hablemos de ti también, de tus emociones, de cómo estás enfrentando todo esto. Y también volvemos para que nos hablen de Lucas. Lucas se ha convertido en un símbolo nacional e internacional de resistencia y va a perdurar durante muchos años. Entonces es bueno también revivir de la memoria de Lucas sus mensajes, la fuerza de su vida. Te escuchamos, Itzi. Hola, buenas noches. Pues básicamente lo de mi hermano, o sea, nosotros compartimos con él muchos momentos muy especiales. Parte de nosotros como personas, nuestra formación como seres humanos fue muy influenciada por él y por el núcleo familiar en el que estábamos. Nosotros todos como hermanos somos personas muy empáticas. Entonces, esa conciencia social que tenemos viene muy arraigada en todos nosotros. Nos duele mucho la gente, nos duele mucho ver a las personas pues pasando necesidades. Nosotros a veces no comprendemos cómo hay personas que aún viendo las cosas simplemente no empatizan. O sea, qué triste que hay muchas personas que tengan que vivir y experimentar situaciones tan complejas y difíciles de necesidad para llegar a entender al otro. Pero pues en la humanidad hay muchas cosas que uno no comprende. Desde nuestra forma de crianza, ¿no? Nuestra forma de ser como seres es muy como muy espiritual en el sentido de comprender las funciones de la energía. Entonces con mi hermano el proceso de vivir el proceso del atentado, de la desencarnación, entendemos que no es un proceso de final, entendemos que es transformación y entonces su cuerpo, pues decimos, se volvió una semilla en la tierra, volvió a la madre, pero su espíritu se expandió y tocó muchos corazones y quizás él era esa voz y esa inspiración que necesitaba Colombia, que necesitaba la humanidad para tocar como esa empatía que no había logrado socavar en los corazones de algunos, ¿sí? Corazones que estaban imbuidos en el resentimiento, en la guerra, en el dolor, la violencia. Y entonces lo que pasó con mi hermano fue muy especial porque la gente de alguna manera empatizó con mi hermano, empatizó con su forma de manifestarse en la vida, una forma alegre, una forma espontánea, una forma pacífica, ese amor que sentía él por las personas, esa labor que él tenía de querer abrir conciencias a través de su conocimiento, a través de la verdad, a través de transmitir eh, lo que él conocía, lo que para él y para muchos era una verdad, logró transmitirse pues a través de un proceso difícil como familia. Quizás la finalidad de algunos actores se volteó, querían de pronto lograr una situación distinta, lograr que las personas sintieran temor, lograr que las personas se escondieran y hacer lo que siempre han hecho por años y por décadas y por hasta más de 50 años en este país que nos han amedrentado a punta de terror y miedo. Y entonces la visión de mi hermano de empezar a transformar a través del amor, a través de la conciencia social, de la cultura, del teatro, de las artes, se expandió y la tocó a los corazones a todos. Entonces nosotros como hermanos, en medio de la situación difícil, porque pues es una víctima de un atentado tan difícil, nosotros decidimos simplemente no permitir que eso quedara en ese punto. Nosotros decidimos ser su voz, porque era nuestro hermano, y como nosotros lo amábamos, no íbamos a permitir que el miedo socavara nuestros corazones, no íbamos a permitir que simplemente el egoísmo de unos pocos siguieran corrompiendo a la población, a la gente, a Colombia, al pueblo, a la tierra. Nosotros amamos a las personas, las culturas.
Hoy en el Parque Bolívar había un encuentro cultural muy bonito donde en la Plaza de Bolívar estaban escribiendo reevolución, reevolución. Y entonces veías a los muchachos rastafaris, a los indígenas, a los niños, a los ancianos, pintando todos juntos. Eso es el pueblo. Y se sentía ese amor, las flores, la música, maravilloso. Entonces, no, esto es el pueblo, nosotros lo amamos y hay que seguir inspirándolos porque la gente necesita como esa luz que los caliente. Estamos en un momento y estamos en un momento de desconsuelo. Y entonces tenemos que ser todos unidos esa luz que vaya creciendo, 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 para que abandonemos tantas décadas de oscuridad y dolor y logremos llevar a Colombia lo que todos queremos, un país maravilloso, un país lleno de oportunidades para todos, jóvenes, ancianos, madres, padres, para todos. Bueno, sí, sí, también muy bello y muy profundo tu mensaje y ciertamente de eso se trata, ¿no? De lo que hoy han resignificado en ese mensaje de la plaza de Bolívar. Reevolución. Y eso es lo que necesita este país, eso es lo que necesita la humanidad, la reevolución. Y la revolución con humanidad, con profundos mensajes de amor, de solidaridad, de paz. Y bueno, eso fue lo que Lucas también nos dejó, esa memoria de reevolución, de reexistencia también. De persistencia Y, también. y de persistencia también. Bueno, Sitsia es pintora, escultora, instructora de artes marciales, de Kung Fu, instructora de entrenamiento funcional y CrossFit, amante de la naturaleza y todas las expresiones del arte y el senderismo. Bueno, qué maravillosa familia la que tenía Lucas, qué maravillosas que son ustedes. Ahora vamos con Alexandra Garzón. Alexandra, yo anoche dormí muy mal. Estuve siguiendo los videos de todo lo que sucedió en Usme ayer a lo largo de la jornada. Y uno de esos videos que retransmití, pues muestra cómo la policía dispara a la cabeza de uno de los manifestantes, de uno de los jóvenes de la primera línea, cómo cae al piso y cómo otro joven recoge el escudo que ha dejado y sigue el recorrido tratando de proteger a la persona herida y de proteger a los demás. Yo creo que eso que la alcaldesa llamó abuso policial y que yo llamo una tentativa de asesinato, que muy a menudo concluye con la pérdida de los ojos, con la destrucción de los rostros o con las muertes mismas de las personas, tienen que llamarse como son tentativas de asesinato, que en el contexto de ser sistemáticos son crímenes de lesa humanidad que tienen que ser investigados y juzgados por la Corte Penal Internacional, ya que aquí no hay ninguna voluntad política de que efectivamente se haga justicia frente a los crímenes que se están perpetrando. Y comentaba que una de las cosas que me impresionó ayer noche fue también escuchar tu valeroso testimonio, Alexandra, y cómo resumiste en pocos minutos toda la tragedia de lo que haya tenido que padecer la población de Usme. Así que bienvenida y cuéntanos, Alexandra, también sobre estas impresiones tuyas. Muchas gracias, Luis Guillermo, por el espacio. Sí, lo que pasó el día de ayer, pues fue fue una sorpresa, bueno, aunque no tan grata y no es casi una sorpresa, que en horas de la mañana intervenga el EXMAD. Se hizo el paro incluso antes de las 6 de la mañana, porque
un grupo de buceteros pues se unieron al paro con nosotros, pues porque a ellos también les están quitando el transporte, lo que les da la manutención, y la respuesta del SMAT es intervenir. Ellos se dedicaron a intervenir y empezaron ellos a rodear todo lo que fue el perímetro de la Boyacá con la vía llana. Empezaron a llegar motos sospechosas a mirar a los manifestantes y pues en reacción a eso, pues llega la primera línea a defender y se empieza a generar ese disturbio que genera el SMAT. Cuando bajo a mirar qué es lo que pasa, pues porque yo vivo cerca de donde pasaron los hechos. Perdona, Alexandra, sí, es que esto es muy importante que se comprenda muy bien porque lo mismo exactamente sucedió en Tuluá, en Buga, en Yumbo, en Jamundí. O sea, frente a protestas pacíficas, llega el SMAT Sí. a agredir violentamente a quienes manifiestan. Incluso algunos de estos alcaldes han protestado, lo han hecho públicamente contra el gobierno nacional porque no se les ha permitido hacer respetar la protesta pacífica y poder llegar a soluciones dialogadas. Sí, Pero eso quiero que lo cuentes más, ¿no? Estaban en una protesta pacífica y el SMAT les llegó a agredir sin mediar ningún proceso de diálogo, ni con la alcaldía, ni con el gobierno nacional en lo absoluto. Eso es lo que escuché. no, ellos llegaron de una, fue a atacar. Incluso uno de los testimonios, ellos dicen que ellos estaban haciendo su marcha pacíficamente y fue cuando a eso de las 10 de la mañana se empiezan a escuchar las detonaciones de las aturdidoras. Respecto a eso, se llegan los de la primera línea, se genera el enfrentamiento y llegaron vecinos del sector a apoyar a los muchachos con leche, con agua con bicarbonato. Hubo mucha solidaridad por parte de los vecinos y lo que me sorprende es que cuando yo llego al sitio no había Cruz Roja. Y entonces yo llego, me puse a recorrer y en la parte en donde no estaba el enfrentamiento estaba la Cruz Roja. Entonces yo les pregunté a ellos por qué no están en el sitio en donde está la manifestación y ellos dicen que les autorizaron ese punto. Entonces, imagínense, el herido tenía que desplazarse más de 10 cuadras para llegar al carro de la Cruz Roja. Entonces ahí es cuando uno se pone a pensar qué es lo que uno necesita más en este país, si cargar un fusil o aprender a defender la vida del otro, ¿sí? Porque eso todo eso uno lo pone a reflexionar acerca de esto. Gracias a, por así decirlo, a la comunidad, que llegaron personas que sabían de primeros auxilios, llegaron muchas madres, hay que reconocer que muchas mamás llegaron, incluso hay madres que están apoyando el paro, están apoyando estos 27 días de paro, bueno, estos casi 30, perdón, están apoyando a los muchachos. Varias madres en el WhatsApp, porque nosotros tenemos un grupo, empezaron a mandar audios llorando, diciendo, miren, los muchachos se están cayendo, están siendo heridos, y ayer la localidad lo que hizo fue manifestarse a lo que está pasando con todo este gobierno, con la alcaldía local, la alcaldía distrital. Esto fue una muestra de inconformismo a todas las decisiones que están tomando. Y en sí somos un grupo grande que decidimos tomar las riendas para defender a los muchachos de primera línea, para defender a los jóvenes que salen a protestar en el Puente de la Dignidad, pues porque ya no es la primera vez que llega el SMAT a intervenir de una manera violenta y llegan a, por así decirlo, a jugar al gato y al ratón en horas de la noche con los muchachos. ¿Sí? Y pues digamos en la tarde de hoy se hizo una reunión, hoy llegaron unos comisionados de Argentina porque ellos querían escuchar lo que había pasado en la noche de ayer y llegan muchachos de primera línea, ellos no querían ser grabados ni fotografiados, pues porque ya la misma policía les hace una persecución, o sea, la misma policía está llegando en camionetas y en motos, salen los muchachos de protestar y llegan a perseguirlos a donde ellos viven.
incluso pues a mí un familiar ya me dijo que lo habían seguido en moto, pues porque hemos estado protestando en familia. Entonces ellos llegan a perseguir a los jóvenes, llegan hasta sus sitios, ya han sido amenazados, las mismas, así como en Portal Américas están las mamás de primera línea, aquí hay mamás de derechos humanos, hay demasiadas madres que están entregando la vida por esos muchachos. Y hoy una de ellas en la intervención que hubo en la reunión, llorando, decía que ella los de la primera línea ya los acogió como sus hijos, pues porque ellos son los que están defendiendo lo que está pasando con la localidad y con el país, pues porque esto no es solo de una localidad, sino esto ya es a nivel nacional, que nos están matando a los jóvenes, están asesinando, incluso hoy en el Puente de la Dignidad, hablando de Lucas Villa, hicieron una imagen de él y la atendieron en el suelo, una fotografía de él y con una leyenda. O sea, él, Lucas Villa, Dylan Cruz, todos los jóvenes que han caído se vuelven como nuestros ejemplos a seguir, pues porque esto es una lucha de personas que estamos desarmadas, somos personas que no tenemos ni rifles, no tenemos aturdidoras, no tenemos absolutamente nada, nos defendemos es con nuestras ideas y pues que esto que esté sucediendo y lo que pasó ayer, pues porque nos deja atónitos. Ayer de tanto gas hubo mucha gente que se asfixió, incluso el ESMAD llegó a las residencias, a los apartamentos de la parte alta de la localidad. Ellos llegaron a accionar su lacrimógeno hacia los apartamentos. Ellos ya querían hacer todo eso a propósito para violentar a la gente. Y las aturdidoras ya, incluso aquí hay unos videos de personas que denuncian que no son las balas de goma, sino son esas canicas de piquis, son, son calzadas, incluso hay balas. A un muchacho estaba protestando y llega a su casa y cuando llega a su casa se da cuenta de que al quitarse la bufanda encuentra una bala. O sea, lo que pasó ayer es un crimen, es una masacre que el mismo Estado está patrocinando contra los jóvenes, contra las personas mayores, pues porque ayer se unieron hasta sectores del comercio, se unieron a apoyar a los muchachos de primera línea y el SMAT no le interesa la vida. No, nos dimos cuenta ayer que al SMAT no le interesa la vida, incluso el SMAT al disparar atravesó el vidrio de una casa y en esa casa habían familias y entró todo el lacrimógeno y pues claro, todos los que estábamos ahí pues empezamos a protestar, a pronunciarnos y bueno, SMAT, ¿ustedes por qué hacen esto? Entonces llega el SMAT y ellos lo que hacen es seguir disparando. O sea, lo que pasó el día de ayer en Usme fue una masacre contra los jóvenes. Los dos muchachos están heridos de gravedad, están en pronóstico reservado. Ayer nos dijeron que había fallecido uno, pero no, ambos están gravemente heridos y se desconoce la cifra porque no son más de 185 heridos, sino se duplica la cifra porque llegaron, es que ayer fue un desorden porque llegó gestores de convivencia, llegó Defensa Civil, la Cruz Roja, pues, o sea, con el respeto de la Cruz Roja, pero yo no vi atención por parte de ellos, sino lo vi más fue por parte de Defensa Civil y gestores de convivencia. Y pues los mismos chicos y las mismas mamás sacaron sus gasas y empezó, o sea, eso fue, eso fue sorprendente cómo las mismas mamás pedían gasas, pedían alcohol y ayudaban a los chicos y los chicos se levantaban y seguían adelante. Entonces, lo que pasó ayer sí fue una masacre por el Estado, sí la policía y el SMAT, ellos incluso a nosotros nos prometieron que no iba a haber intervención, que en Usme no iba a haber intervención de nada, que íbamos a protestar pacíficamente. Y pues lo que dice la alcaldesa local, que ella fue amenazada, que ella fue amedrentada, lo que hizo fue, ella no, eso es una mentira, pues porque estábamos dispuestos a dialogar, pero en este tiempo la gente ya no, la gente ya no cree, ¿sí? La gente quiere son hechos, la gente lo que quiere es en serio que llegue alguien y apoye, ¿sí? Pues porque todo esto que está sucediendo es, si sale uno a protestar, ya lo fichan y ya lo persiguen y
lo hacen perder de una u otra manera, ¿sí? Entonces, pues lo que pasó ayer fue una muestra de que no nos está protegiendo nadie, somos personas indefensas, estamos indefensos, o sea, nos defienden es una tabla y una piedra, absolutamente nada más. Bueno, muchísimas gracias, Alexandra, por tu testimonio. Alexandra es una lideresa social y política en USME. Allí ha vivido sus 26 años de edad. Ha sido pues formada por su madre, que ha sido cabeza de familia, y ha estado pues trabajando también como una joven política en contra de las administraciones actuales y es veedora del gobierno local y distrital. Alexandra, volveremos contigo un poco más adelante. Tú has expresado también pues el repudio a esta violencia estatal que se precisa y se comete justamente en medio de una moción de censura al ministro de la Defensa. Volvemos contigo, Sol. Bueno, ¿qué piensan ustedes del resultado en el Senado de esa votación? 69 votos contra 31, en el que la mayoría decide respaldar no solamente a una persona. Digamos, lo que ha respaldado hoy el Congreso de la República es justamente la violación al Estado Social de Derecho. Lo que ha respaldado el Congreso de la República es una herida profunda más a la democracia colombiana. Y esta declaración del ministro de la Defensa, el abrazo con los generales y los políticos que lo apoyaron, pues ciertamente es una bofetada contra los más elementales principios de humanidad, frente a los cadáveres, frente a las más de 60 personas asesinadas, los centenares de desaparecidos, las jóvenes abusadas sexualmente, las centenares de personas torturadas, en fin, el sinnúmero de crímenes que se han venido cometiendo desde el 28 de abril. Yo lo llamé una victoria pírrica, pero sin duda pues tendrán que responder no solamente frente a esta impunidad política que lanza un pésimo mensaje para toda la fuerza pública en Colombia, que alienta a que sigan cometiendo crímenes, sino que es una impunidad que también tiene una naturaleza judicial, y por eso he reclamado con vehemencia ya desde hace rato que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abra lo antes posible una investigación sobre Colombia. Pero quiero saber, Sol y luego Sitsi, ¿cuáles son las impresiones que ustedes tienen sobre esta decisión del Congreso de la República? Bueno, yo tengo varias impresiones. Por ejemplo, la primera impresión que me da es que en definitiva tenemos un Congreso que no nos representa, que no representa lo que significa ser un ciudadano y estar en un proceso de defensa de sus derechos, de su dignidad y de su vida. También por la cantidad de votaciones, o sea, ¿cuántos son abstemios? ¿Cuántos no dijeron si sí o si no? Entonces ahí es donde también las agudas tibias no nos sirven tampoco. Y ver que, porque pues yo creo que esto es un nivel de complicidad. Yo considero que están siendo, en ese momento podríamos decir que los que decidieron que pues el ministro siguiera son cómplices, ya son cómplices de todo esto que está sucediendo. Entonces, pues en el discurso de mi hermana y mío también es como, a mi hermano lo mataron muchas personas, ¿sí? Y a nuestros compañeros de protesta en todas las ciudades,
en este momento y tal como están las cosas, hay muchos autores o hay muchos cómplices permitiendo que esto esté sucediendo. Es muy desconcertante y doloroso, porque ni abogar por esa conciencia, y la conciencia funciona. Pareciera que, sí, o sea, me parece que han sido muy indolentes y solo uno se pregunta, no tienen hijos, no tienen hijas, no tienen padres, ¿por qué se alejan de la humanidad que tienen? Porque es que también son de carne y hueso. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven las personas que nos gobiernan y que no nos apoyan? ¿Quiénes somos para ellos? Entonces, duele. Y la cuestión ahora es mirar qué soluciones hay. Porque, listo, considero que vamos a seguir persistiendo y resistiendo porque las protestas han tenido un efecto. Aparte de que muy tristemente hemos perdido muchas personas, lo hemos dicho, tampoco tenemos nada que perder. Los que estamos aquí aún dando la lucha y siendo la voz de ellos, porque algo que sucede ahora es que nosotros no nos vamos a quedar callados. Nosotros no vamos a tener miedo ni nos vamos a quedar en ese proceso de impunidad. Nosotros vamos a hablar y vamos a seguir usando nuestros pies y vamos a seguir usando nuestras ideas, como lo dijo Alexa muy bien, para defender nuestros derechos, nuestra dignidad. Y bueno, qué duro saber que el ministro sigue y que de algún modo aprueban todas esas actitudes de violencia policial. Y ahí es donde vuelvo yo. Como la burra al trigo, dicen. Abogo por la conciencia de cada uno de los ciudadanos. ¿A quienes están eligiendo para tomar decisiones? ¿Qué tipo de personas son las que eligen? Es que no es solo una propuesta, no es que me prometió la vía tal, no es que me prometió el colegio tal. No. Es que calidad de persona es el representante del pueblo en donde sea, en la Cámara, en el Senado, en la alcaldía, en la gobernación. Ahora estamos protestando porque estamos arreglando las malas decisiones que tomamos en el pasado. Porque ahorita, listo, yo no soy alguien que aboga, pues que es moral, pero miren las consecuencias de las decisiones de las elecciones. O sea, estamos bajo un nivel de dictadura, porque es que todo esto que está pasando no es democracia. La democracia se respetan las decisiones y se respeta la vida y se respeta la diferencia. Aquí estamos viendo que nos silencian de manera violenta. Entonces, si estamos viendo este efecto y somos conscientes y no nos tapamos los ojos y nos hacemos los de la vista gorda y de la oreja cortada con esta situación, yo creo que invito a cada uno de los ciudadanos de este país que haga una introspección consigo mismo y diga, yo por quién voté para el Senado, para la Cámara, para la presidencia, y por qué no voté, por qué no fui a votar, por qué no fui consciente, crítico y quise participar de esto. Porque así como no participaron de las elecciones o participaron y apoyaron estas decisiones que ahora acarrean sobre nosotros, porque es que ellos no están ahí de milagro, ellos están ahí porque hemos tomado decisiones electorales para que ellos estén representándonos de esa manera. Entonces, parémonos en eso. También somos responsables, estamos protestando, marchando, y aparte de eso también tenemos, aún siendo este Estado de Derecho que tiene, como lo decía Gustavo Bolívar, disfrazado de dictadura, esto es una democracia, una dictadura disfrazada de democracia. Y me parece que es así, yo no tengo otras palabras para verlo.
aún así, siendo una democracia, podemos votar. Y pronto va a llegar ese momento de coyuntura donde el pueblo tiene que ir a las urnas. Y también como personas, y lo digo, y como pueblo y como mujeres, y como hombres y como adultos y recién mayores de edad, deberíamos exigir un sistema de elecciones más transparente. O sea, este es el momento para decir, vamos a transformar y a exigir que el sistema electoral colombiano sea transparente, porque eso también influye en todo lo que sucede. Entonces, bueno, yo no sé mucho de política porque yo soy un ser que realmente está conectado con el arte, pero de verdad, estoy abierta a que lleguen personas que sepan cómo podemos lograr que nuestras decisiones como pueblo sean vistas y sean reconocidas y sea transparente, que no nos estén siempre alejando de la verdad, porque es que estamos en un país donde la política de nuestro país está hecha de publicidad que se hacen ellos mismos a punta de mentiras. Nos están todo el tiempo diciendo y tergiversando la realidad. Entonces, ahora que estamos viendo cómo es de verdad lo que está sucediendo. Entonces, bueno, hagamos algo, porque tenemos que hacer algo y también sigamos persistiendo, sigamos haciendo toda la movilización que hacemos, porque hay que ir a marchar y hay que mostrar los panfletos y hay que gritar, pero también empecemos a hacer proyectos, o bueno, no sé cómo funciona, pero el que sepa, le pido que me explique, porque debemos exigir más transparencia en todo lo que se va a hacer de ahora en adelante, en las esferas que administran nuestros derechos, y para que se haga real el respeto a la vida y a la dignidad. Muchísimas gracias, Sol. Bueno, has tocado puntos justamente que incumben también mi responsabilidad en tanto alto funcionario del Estado y magistrado del Consejo Nacional Electoral. Cómo contribuimos a profundizar la democracia, la participación ciudadana, a superar esa cultura de la abstención, porque el que se abstiene de votar también elige, y quien elige vendiendo su voto también le hace un profundo daño a toda la sociedad y a la democracia misma. Y tú lo has dicho muy claramente, también lo he visto en un cartel de una niña pequeña manifestándose, diciendo salgo a protestar porque ustedes no han sabido votar, ustedes los adultos no han sabido votar. Tiene que ver con eso, que se vote en conciencia, que se vote por programas, que se vote por ideas, que se renueve completamente la política, el Estado, y la sociedad está cambiando gracias a personas como ustedes y todos los que cotidianamente están arriesgando su vida y su integridad por protestar. Bueno, Sitzi, ahora escuchamos tus impresiones. ¿Listo? Listo. Pues yo opino con lo que pasó hoy en el Congreso, que nosotros ya lo habíamos dicho, yo lo dije en mi discurso, que su voto iba a ser vigilado por las personas, por las víctimas, que íbamos a hacer veeduría de sus votos, porque necesitamos saber quiénes son los que están aprobando el homicidio de la población colombiana. Y se hizo público. Ahora en las urnas es donde nosotros vamos a condenarlos. Más allá de mirar por quién vamos a votar, hay que investigar bien su trayectoria, porque es que, por ejemplo, la persona que fue elegida como presidente prometió más trabajo, menos impuestos, y la gente creyó en eso. Y en su trayectoria pública, en los medios, se mostraban cosas que no eran reales. Entonces, los ciudadanos también tenemos la responsabilidad política de hacer una veeduría a esas personas que están en esos cargos, una veeduría más constante, ¿sí? La responsabilidad de los ciudadanos en la política tiene que ser esencial, no tiene que ser algo
que sea esporádico o temporal por las épocas de elecciones. Tiene que ser constante, porque si esas personas son constantemente vigiladas, van a tener más miedo de meterle la mano al drill a la población, porque saben que estamos vigilantes. Lo que pasó con lo de la moción de censura, yo pienso que es una amenaza contra la población. Pienso que están provocando a la población, porque lo que están buscando es que haya una conmoción interna, que las personas nos armemos para que ya no haya quien nos ayude del exterior. Ellos están generando presión con las armas, presión con la violencia, para que nosotros recurramos también a la violencia, para que en el estado de conmoción ya no tenga que el presidente de esperar que el Congreso decida si sí o si no, él toma una decisión. Ya tendría él que todo el poder absoluto, y ahí sí sería una dictadura completa. Eso es muy importante saberlo, porque no debemos dejarnos presionar a pesar de todo. Hay que ser inteligentes, hay que ser más inteligentes y utilizar las armas, pero de la conciencia, las armas de la sabiduría, que eso es algo que no tienen, porque son seres muy materiales, ¿sí? Ellos van a lo fijo, a la muerte, al dolor y la violencia, porque así a nuestros ancestros, a los indígenas en la colonización nos cohibieron, nos asesinaron, y tenemos esa memoria ancestral en nuestras cabezas. Tenemos miedo a la violencia y al terror, porque así nos condicionaron a adoptar lo que hoy somos. Entonces es momento de empezar a transformarnos y empezar a sentir miedo. Sí, todos lo sentimos. Yo siento mucho miedo, mi hermana siente miedo, quizás en grados distintos, pero más allá de eso es tener el valor, tener ese coraje, porque del miedo no vamos a salir. El miedo no nos va a brindar un futuro próspero. Si nos ponemos a ver la historia de los países que ya son desarrollados, ellos también tuvieron un punto de quiebre como el que estamos sufriendo hoy en Colombia. Tuvieron una dictadura en alguna época de su crecimiento en la civilización. Y ese punto de quiebre que dio a que la gente tomara conciencia. Entonces los colombianos necesitábamos este revolcón y darnos cuenta lo que estaba pasando, lo que está pasando. Tristemente lo estamos sufriendo de la manera más cruel, porque no contamos porque estamos huérfanos, ¿sí? Porque no contamos como con la conciencia en las fuerzas policiales. Dentro de esas personas que hay una alienación de violencia. Lo disfrutan, porque es que eso es lo que vemos los pobladores, disfrutan asesinando a la gente que no tiene armas, son unas personas cobardes. Porque ¿cómo van a equiparar una persona con una piedra y una tabla, con un arma de fuego? Con gente que está con armaduras versus gente que está con ropa de tela. Y entonces opino que esas personas, más allá de las órdenes que estén recibiendo, tienen que pagar. Tienen que ser condenados, porque ellos son seres humanos y simplemente pueden decidir no hacerlo. Y están entonces generando una cicatriz fuerte en la sociedad, y esperamos que esa cicatriz sea el punto de quiebre para que busquemos cosas más grandes, para que busquemos conciencia, para que seamos responsables, porque todo esto es por una irresponsabilidad de las personas, de darle la espalda a las cosas porque no era lo que porque eso es algo, pensaban que algo que no les competía, que eso solo afectaba a los indígenas, no, eso solo le afecta a los camioneros, no, eso solo le afecta a los taxistas, pero con el paso del tiempo, la acumulación de los eventos, ahora es algo que nos afecta a todos y nos hizo tomar conciencia de que todos debemos ayudarnos, todos tenemos que ser un bloque unido, para que estas personas sin escrúpulos no nos vuelvan a hacer tanto daño a nosotros y a generaciones futuras. Bueno, muchísimas gracias, sí, también has agregado unos elementos muy importantes al mensaje.
quieren violencia, han sido alienados para producir violencia, para golpear a personas inermes, para maltratar a personas inermes, para considerar a los jóvenes como sus enemigos. Y esa mentalidad hay que saberla enfrentar, y lo dice con inteligencia, con mucha sabiduría. No hay que dejarse provocar, no hay que permitir que llegue este estado de conmoción interior, no hay que permitirles que conviertan esto en una dictadura y que impidan el proceso electoral. La democracia se tiene que defender con todo lo reducido que significa un espacio democrático, es un espacio democrático. La posibilidad de transformar profundamente a Colombia depende de cada una y cada uno de nosotros, que utilicemos muy bien nuestros derechos políticos. Alexandra, ¿cuál es tu reacción frente a esta decisión del Senado de la República de no votar a favor la censura contra el ministro de la Defensa? Ya. A mí me parece que eso es una, no sé si decirlo, una bofetada para la gente que está saliendo a marchar, ¿sí? O sea, ellos, esta lucha la están haciendo es ir en vano, pues porque sabemos quién es el que está dando las órdenes para disparar hacia la gente inocente. Lo que dice la compañera, sí hay complicidad, sí hay complicidad por parte de las mismas bancadas. Esto es una reflexión, como decían las dos muchachas, para aprender a votar bien, ¿sí? Pues porque esto también es una consecuencia de lo que estamos haciendo como cultura, por así decirlo, una cultura política, pues porque, por ejemplo, cuando yo hice mi ejercicio, me decían, ¿usted qué me da? Y yo, no le puedo dar nada, pues porque mi campaña es con las uñas. No, pero si usted viene por un voto es porque me tiene que dar plata. Entonces, imagínese las consecuencias de recibir dinero, de recibir mercados, de recibir todos esos productos que vienen los políticos a ofrecernos, pero mire los años que nos ponen en condena con el cuento de sus reformas, con todo esto que nos afecta a nosotros de la clase obrera trabajadora y que ahora en el marco del paro lo que hace es mandar la fuerza pública, asesinar al que va a protestar y las mociones de censura no se puede hacer. Eso es lo que está pidiendo la población, lo que está pidiendo la gente, una rendición de cuentas, o sea, lo que nos queremos una explicación de por qué nos están atacando y este rechazo por parte de ellos no me parece lógico, ¿sí? Porque ellos están ahí es para preservar también la vida de cada persona, de cada ser que vive en el país. Ayer quedé sorprendida por lo que dijo Paola Holguín, que porque estamos peleando solo por un ojo. No es por un ojo, es por las vidas que se están perdiendo en el marco del paro. Y es que el paro no es ahora de hace un mes, fue de hace 2 años, cuando fue el 21, que lamentablemente Dylan Cruz cayó. Y desde ahí empezamos con las jornadas de paro, fueron jornadas por fechas, pero seguimos en pie de lucha y lo que está, o sea, lo que a mí me sorprendió fue lo que dijo Paola Holguín. No, créame que yo no acepto lo que ella dice, porque esto no es un ojo, ya hay vidas. Los muchachos que cayeron ayer están en pronóstico reservado, pero en gravedad, o sea, no es un ojo, son las vidas que están, los jóvenes mutilados. Ayer se atendieron jóvenes que perdieron dedos, que estaban fracturados, o sea, y esta bancada que nos está representando, por así decirlo, porque no nos está representando en nada, ellos están sentados recibiendo un, un, un sueldo, y ese sueldo nos está costando la vida a todos, a todos los que estamos saliendo. O sea, no me parece justo que en la Constitución nos dice que no hay pena de muerte, pero al salir a protestar es una pena de muerte para nosotros. Esto es una pena de muerte.
porque el ESMAD, la policía y los infiltrados que nos están enviando para asesinarnos, ¿quién nos responde por eso? Nos están condenando, o sea, esto es una condena, que no hay pena de muerte, sí lo hay en Colombia, y se llama salir a protestar. Bueno, Alexandra, sí es muy, muy crudo, por supuesto, la conclusión frente a lo que ustedes están viviendo en USME y la represión brutal que tú has definido como una masacre contra la población inerme, contra los jóvenes, que como bien lo dijo Sol, pues no tienen más que la ropa que llevan puesta o un escudo artesanal para protegerse y sufren toda esta represión del Estado. Vamos llegando a la parte final del programa. Vamos a extendernos un poco más para que ustedes hagan una intervención cada una de 2 minutos. Pero quisiera justamente reflexionar sobre lo que está sucediendo. Aquí hay un proyecto fascista en curso que lleva su tiempo. Incluso recordemos cómo estos fascistas descalificaron a Lucas Villa, cómo fueron ir a buscar videos o fotografías de Lucas feliz porque había contribuido a la movilización justamente de la que hablaba Alexandra, de noviembre del año 2019, cuando también cientos de miles de personas salieron indignadas a las calles. Y es eso, es la estigmatización, es el discurso de odio, pero también transforman la realidad. Entonces convierten a quienes protestan, a los jóvenes de la primera línea en terroristas, transmiten ese mensaje a través de los medios de comunicación y quieren ellos, que son los victimarios, transformarse en víctimas y quieren convertir a la oposición política y a su principal líder como el que es el responsable de todo el caos de la nación, cuando son ellos los que han provocado justamente esta indignación multitudinaria ciudadana. Bueno, ustedes estuvieron en contacto con Residente de Calle 13. Uno de sus primeros mensajes que reprodujo fue: cuando un pueblo se moviliza como se ha movilizado Colombia, protestando contra su gobierno en plena pandemia, cuando le teme más al presidente, al gobierno, que al virus, es porque hay algo que va profundamente mal. Y bueno, a Lucas se le asesinó con 8 balazos en su cuerpo, fue seguido, fue objeto de un trabajo de inteligencia. Eso no lo hace cualquiera, eso no surge así espontáneamente. Y por supuesto que estaremos reclamando con ustedes que se haga justicia. Y los responsables por acción y por omisión de este crimen tienen que pagar, como tendrán que pagar por los crímenes contra tantos jóvenes. Bueno, Sol, tu mensaje final. Bueno, yo tengo para decir que cada ser humano comparte algo con otro. Cada ser humano tiene algo en común con todos los demás. Y cada uno va a ir con el tiempo encontrando, en este caso, las complicidades positivas para que podamos estar juntos. Y quiero decir que no debemos temer. El miedo es una herramienta que nos protege, pero no debe ser una herramienta que nos inmovilice y nos silencie. Porque en la situación que estamos ahora ya no hay retorno. Así que es importante que cada uno en su hogar, en su familia, desde su corazón también
empiece a dar el mensaje. Es que no solo somos nosotras aquí dando un mensaje, somos todos. Yo sé que en cada familia hay un integrante que está despertando conscientemente hacia lo que sucede, y ese es el mensajero en cada uno de los hogares de este país que necesitamos para que comience a sensibilizar a los demás integrantes. Porque es verdad, ya no le tenemos temor al virus, ¿cierto? Porque nosotros en este momento sabemos que también podemos ser otro virus. Un virus de conciencia, un virus de amor, un virus que abrace al otro y que comprenda su hambre, su frío, su necesidad, que comprenda su dolor, su herida. Porque eso también, el amor es el virus más poderoso que hay sobre la faz de la Tierra y sobre todo el cosmos. Y ese es el virus que estamos ahí polinizando, porque aunque nos ataquen con armas, nos asesinen, nos mutilen, aún salir a marchar junto al otro, abrazarnos, es más infeccioso. Así que los invito a que se llenen de amor y de fuerza y sean valientes, porque somos guerreros honorables por la dignidad, la libertad, en búsqueda, todos los seres humanos estamos en la búsqueda de ser felices. Y la premisa de esto es que el universo es tan abundante que no tenemos que tener temor a compartir esa felicidad. El universo es toda abundancia para que cada ser logre ser feliz. Entonces bajémonos del egoísmo, bajémonos de la ambición. Hay para todos, alcanza para todos. Así que infectémonos de amor, infectémonos de abrazos, infectémonos de heroísmo. Es lo que necesitamos, somos los héroes. No necesitamos que venga, pues voy a decirlo de esta manera, pero nadie va a venir a salvarnos. Pero entre todos juntos podemos lograrlo, porque el pueblo unido jamás será vencido. Bueno, Sol, me has dejado sin palabras. O sea, realmente tienes una enorme capacidad de reflexión y de empatía y de transmisión profundo de tu mensaje que siento una profunda alegría también de escucharte. Y son ustedes, ciertamente, quienes nos dan la posibilidad de lograr lo que nosotros, los que llegamos ya a nuestros 50 o a nuestros 60 años, no pudimos lograr durante tantos años de lucha y tantos amigos y compañeros, compañeras asesinados o desaparecidos. Tsitsi, tu mensaje. Hola, pues mi mensaje es que son las acciones las que hablan, ¿sí? Más allá que las palabras. Tenemos que observar las acciones nuestras y del otro, que esas son las verdaderas huellas que deja en la historia del tiempo a las generaciones que vienen y las generaciones que fueron. Entonces, poder ver a través de los ecos de las acciones de las personas que murieron en el pasado, con la visión que hoy tenemos, que fueron calladas y que han pospuesto este cambio, que veamos que ya somos más de esas personas que en el pasado murieron. Un Gaitán, un Garzón, cada vez somos más. Y eso es a lo que le tienen miedo las personas que están gobernando este país por siglos. Esas familias que han tenido el poder por generaciones. Le tenían miedo a eso y por eso los eliminaban. Pero ahorita somos más. Y ahorita tienen miedo y por eso nos están matando. Tienen miedo porque ven que ya hay muchos Garzones, hay muchos Gaitanes. Cada vez hay más Lucas, hay más gente con mucho valor, porque saben que tienen que luchar, tienen que persistir por lo que realmente se merecen, no porque lo que ellos crean que nosotros nos merecemos. Es decir, que la idea es que, como dice mi hermana, contagiémonos de eso, de entender que nosotros somos grandes, que nosotros valemos. Nos han hecho pensar que merecemos la miseria que nos dan. Nos han hecho pensar de que las migajas que nos tiran
son favores, ¿sí? Nos han hecho pensar que ellos son monarcas. Tenemos que saber que es que ellos son solamente servidores públicos, son humanos comunes y corrientes, que van al baño como tú y como yo, que huelen feo en momentos, son humanos. Y entonces no tenemos por qué rendirles pleitesía, porque para ellos nosotros somos insectos. Y entonces hay que hacerles caer a tierra y entender que estamos en la misma condición, somos humanos. Y aquí en el momento en que nos muramos todos o nos queman o nos entran o nos tiran en la tierra. Y todos tenemos que tener eso bien metido en la cabeza, que no tenemos por qué rendirle pleitesía a nadie. Ellos son los gobernantes que nosotros elegimos para que administren nuestros bienes. Ellos nos deben respeto, ellos nos deben responsabilidades, ¿sí? Entonces ese es mi mensaje, que creamos conciencia, somos grandes y merecemos más. Muchísimas gracias, Sitsi. Ahora, Alexandra, tu mensaje final. Mi mensaje, que el país despierte y que nos demos cuenta a la hora de votar, porque esto tiene que cambiar de una u otra forma y la herramienta que tenemos es el voto. Hacer veeduría en nuestras elecciones, tenemos que pensar a conciencia quiénes son los que nos están matando. Este paro es el mensaje, este es el mensaje que nos brinda y nos dice, ya es hora de hacer un cambio, qué es lo que necesitamos como población, unirnos más, hay que unirnos, estamos en este 2021 en resistencia, pero en el 2022, 2023, ya empezar a mirar quiénes fueron los que nos hicieron daño y unirnos para hacer unas nuevas elecciones, convocar a que nos cambien este sistema electoral, como lo decía Sol, ya es hora de un cambio electoral, no podemos ya permitir que nos alteren los C14, que nos alteren este sistema electoral, que nos manden un registrador como familiar de un candidato, esto ya no lo podemos permitir, pues porque tenemos que unirnos, que tenemos que ser, nosotros somos más a los que están en el Congreso, a los que están en el Senado. Así que más unión como país en el momento electoral, en el momento del paro, en todo momento. Que este país, si está en SOS, todos tenemos que estar en SOS, no que porque unos están viviendo en la comodidad, entonces no nos importa, no, porque esos vándalos que están ahí, como los tienen estigmatizados, esos vándalos son los que están dando la cara por este país. Así que la invitación es a votar y a votar bien en las próximas elecciones, a salir si ya estamos a punto de cumplir 18, a mirar cómo sacar la cédula, a abrir nuestra conciencia y a seguir juntos, unidos todos como país para votar y para decidir bien. Bueno, yo he tenido invitadas en este programa es una extraordinaria condición humana, de profundas experiencias políticas, pero tengo que concluir que el testimonio de ustedes tres esta noche es un testimonio tan profundamente distinto, tan profundamente edificante y tan profundamente transformador que yo espero que ustedes puedan seguir extendiendo su voz en muchos escenarios y que sean escuchadas y que ustedes puedan con su arte, con su danza, con su baile, con su canto, con su compromiso humano, ayudar a empoderar a mucha gente, a muchas jóvenes, a muchos jóvenes, a muchas personas que no han entendido todavía el valor de la paz, el valor de la democracia, el valor de la pluralidad, el valor de la diversidad, lo inmensamente ricos que somos. No sé si lo decía Sol o Sitsi, este es un país maravilloso, es un país extraordinario, que ha sido expoliado, que ha sido mal gobernado, que se lo han estado robando durante siglos, pero aún así sigue siendo uno de los paraísos más bellos del planeta Tierra. Y tenemos cómo sobrevivir, y cómo sobrevivir con felicidad, y cómo sobrevivir con dignidad. Solo necesitamos reorientar nuestra manera de relacionarnos con los demás. Ustedes lo han transmitido muy claramente.
a través del amor, a través de la resistencia pacífica. Por la resistencia pacífica, Lucas Villa dio su vida y tantos otros han dado su vida. Y ese es el mensaje. Tsitsi lo decía. Tenemos que actuar justamente evitando que la provocación de los violentos nos conduzca a hacer creer que el resultado sería una guerra civil. No, el resultado no puede ser una guerra civil. No lo puede ser. Eventualmente, si la llegáramos a ganar en alguna época, remotamente en esa posibilidad, sería sobre la ruina absoluta del país y cientos de miles de cadáveres. Esa no es la vía. La vía es el amor, la vía es la empatía, la vía es la inteligencia, la vía es el diálogo. Ustedes lo han dejado extraordinariamente claro en este diálogo en Mujeres que Transforman. La vía es la resistencia social, pacífica, la movilización extraordinaria, que ojalá mañana sea multitudinaria, como lo ha sido en otras fechas en todo el país, y que esas manifestaciones sigan creciendo, que lleguemos a un pacto social, pero que lleguemos sobre todo a entender que la democracia que ha estado secuestrada es la democracia que le pertenece a un pueblo que va a empezar, que ya está empezando a ejercer su soberanía en las calles y va a ejercer su soberanía en las urnas. Muchísimas gracias. Les agradezco a las tres por existir. Han enriquecido profundamente mi vida esta noche con este diálogo. Se les quiere mucho y mucha suerte. Muchas gracias por abrirnos el espacio. Gracias. Gracias a ustedes. A ustedes, muchas gracias. Chao.